¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche hoy de Júpiter, 16 de octubre de este año 2025. Es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, hacerles la invitación a que estén con nosotros en esta propuesta de paisajes humanos, lo cual es una invitación a formarnos de manera política, una escuela de formación humanista, una escuela virtual donde el diálogo hace y permite que se abran las fronteras, que llegue para todas las personas sin distinción cual ninguna. Y hoy es muy especial para un servidor continuar. Hoy es la quinta sesión de esta propuesta de nuestra Escuela de Formación Política Humanista Paisajes Humanos. Y déjenme les cuento que la persona que va a estar con nosotros la sesión de hoy y la de dentro de una semana es una persona a la cual yo le agradezco de entrada que esté aquí con nosotros, pero más allá de que esté aquí con nosotros y nos proponga un tema que más adelante se los voy a compartir, él me formó también en el área de la filosofía, pero sobre todo en el área de la filosofía política, en el área sobre todo de ser una persona con conciencia política, con conciencia social porque él es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lleva muchos años en lo que es la propuesta combativa, la propuesta revolucionaria, porque él es profesor de filosofía en el Colegio de Bachilleres Plantel 8 Coajimalpa. Él encabezado lo que es la propuesta y la lucha sindical. Y bueno, qué les comento, amigas y amigos? Hoy vamos a tener el gusto de que nos acompañe y se trata del profesor Julio César Rivera. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan en este tu espacio, en este espacio que ya llevas 5 años recorridos y este mes es el mes de la celebración. Muchas felicidades, Alex, por este proyecto. Pues aquí estamos, Alex, para hablar un poco de política. Y yo inicio con una pregunta que desde mi perspectiva es fundamental. ¿La política para qué? Es una pregunta que en todo momento, pues cualquier ciudadano se puede hacer. ¿Para qué la política? Si los políticos son corruptos, los políticos son esto, los políticos son otros, ¿no? Yo no me meto en problemas, yo no me meto en broncas, yo mejor no hago política. Lo cierto es que no somos ajenos a la política, porque todos, de una u otra manera, hacemos política. Y de una manera así categórica yo diría la política, ¿para qué? La política es para vivir mejor, porque es el deseo que tenemos en todo momento y en nuestra vida. Señalaba Aristóteles, este clásico de la filosofía política, señalaba que el bien máximo es encontrar la felicidad, y si la polis no es feliz, pues obviamente vamos a estar en un malestar constante, en un malestar que pues no va a permitir el desarrollo pleno de la propia polis, es decir, de la propia ciudad. eh, Todas las decisiones que se toman desde el aspecto social, desde el aspecto económico, desde el aspecto cultural, desde el aspecto laboral, todas estas decisiones son decisiones políticas y no somos ajenos a ello. En la vida cotidiana se desenvuelve a partir de situaciones de carácter político. Desde el momento en el que yo me subo al transporte, todo obedece a cuestiones de carácter político, el precio del autobús, del camión, el precio de los combustibles, la canasta básica, el salario que yo percibo, los derechos que yo tengo como trabajador, el acceso que yo puedo tener como padre que yo le puedo brindar hacia mis hijos, hacia las personas que dependen de mí. O sea, si yo no tengo la posibilidad de dar un acceso a una educación gratuita, a los servicios de salud, etcétera, etcétera, pues eso obedece a políticas que van más allá de lo que yo hago, sino de la política que hacen los políticos. Por eso, ¿por qué la política? La política es para vivir mejor. Pero la política tenemos que entender desde un principio que la política no solamente la hacen los políticos, la política la hacemos nosotros en todo momento.
Yo señalaba hace un momento, desde el momento que nos subimos al camión, desde el momento que intercambiamos, Marx ya lo señalaba en algún momento también, que nosotros marcamos relación con todas las personas en el momento en el que nosotros compramos sus productos, con el carnicero, con el carpintero, con el editor, en el caso de la compra de los libros y todo, y marcamos esas relaciones directa o indirectamente. Y esas relaciones son relaciones de carácter político, ¿sí? Aristóteles señalaba que, pues, toda ciudad se ofrece a nuestros ojos como una comunidad, y toda comunidad, señala Aristóteles, aspira al bien. En esencia, es lo que yo creo que nosotros deseamos, aspirar al bien, llegar a ese bien. Eh, Creo que no hay algún ser en algún momento que desea ese bien, que desea la felicidad, que desea ello. Pero retomando nuevamente a Aristóteles, Aristóteles señala que el bien inicia desde la familia. Hoy hablamos mucho de familias funcionales o familias disfuncionales. Si tenemos familias disfuncionales, obviamente no vamos a tener un bien. Y desde esta perspectiva, pues vamos a estar de alguna manera llevando nuestros males familiares a una esfera de carácter social y así sucesivamente, ¿no? Desde un aspecto ya social, Rousseau y otros teóricos de la política señalan la gran importancia de la familia como base de la sociedad y yo diría como base de la política, porque en la familia misma aprendemos a hacer política. La familia es la base prácticamente para ello, ¿no? Desde la familia yo aprendo a ser solidario, o por el contrario, pues soy indiferente a situaciones de carácter social, ¿no? Desde la familia aprendo a ser responsable, o por el contrario, si tengo unos padres que me apapachan, me consienten y me mantienen en una esfera, pues claro que me hacen irresponsable, ¿no? Desde la familia prácticamente se va marcando en esa relación que yo como sujeto cognoscente tengo, desde ese momento voy percibiendo el mundo que me rodea y desde ese momento yo tengo una visión del mundo, una visión que puede ser certera o que puede ser errónea y que de alguna manera yo lo estoy transmitiendo en esta relación que tengo con los demás. ¿Sí? Bueno, en el siglo XVIII, Rousseau, y retomando algunos cuestionamientos también de Maquiavelo, pues se cuestionaban sobre esta idea del mal del hombre, ¿no? Si el hombre es malo por naturaleza, si el hombre es bueno por naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que Marx es quien comienza a señalar con toda certeza que nosotros somos producto de la misma sociedad, producto de la sociedad. Todo lo que nosotros tenemos es lo que vamos absorbiendo. La conciencia, dice Marx, es esa conciencia que yo voy teniendo de la misma relación que tengo con la sociedad. Y en ese momento es como yo percibo a la misma sociedad. Yo señalaba hace un momento, Alex, que en todo momento hacemos política. Las decisiones religiosas o en ocasiones las políticas religiosas impactan muchísimo en nosotros. Las cuestiones económicas, las cuestiones sindicales o laborales, las cuestiones culturales, eh, aterrizándolo a la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Si yo busco un empleo donde existan mejores condiciones laborales, pues ese empleo donde hay mejores condiciones laborales, tiene necesariamente que ver con un gremio sindical o con un grupo de trabajadores que han pugnado por tener mejores condiciones laborales, que pues la clase trabajadora también merece vivir de manera digna, por eso señalamos la política para qué es, pues para vivir bien, y si el empleo, que es el lugar donde nosotros nos relacionamos para poder obtener los recursos necesarios para vivir bien, nos los proporciona, pues adelante. Yo considero que todo empleo, a nosotros nos debe de dar esa posibilidad de vivir bien, vivir dignamente. Eh, eh,
La misma Constitución establece que los mexicanos, por ejemplo, debemos de tener un salario digno. ¿Y qué entendemos por salario digno? Un salario digno, un salario decoroso es un salario que me permita tener una reproducción de la vida material, una reproducción de la vida material donde yo pueda tener acceso a la cultura, pueda tener acceso a la educación, pueda tener acceso a cuestiones que me vayan formando también de manera espiritual, donde, como dijese Bertrand Russell, donde el espíritu de la humanidad, bueno, en términos hegelianos también, donde el espíritu de la humanidad, el espíritu del hombre, se pueda manifestar a todo lo que dé, ¿no? Eh, y creo que ahí está también una de las fuentes importantes de la política, el empleo. Si en el empleo nuestras condiciones salariales, nuestras condiciones contractuales, prestaciones en general, son condiciones que medio me permiten vivir, pues obviamente estoy en una situación que, como lo señalaba Aristóteles, no me permite llevar una vida como una vida buena, un bien general, lo señalaba él en el libro de la ética, ¿no? Y después lo repite en el libro de la política, no me permite llevar un bien en general. Entonces, el estar pugnando, por tanto, constantemente, lo señalabas tú en la introducción, desde el aspecto laboral por mejores condiciones laborales, es lo que permite a la clase trabajadora, pues, tener dentro de la misma sociedad mejores condiciones también sociales. Señalaba hace un momento esta importancia de la familia también como para entender que a veces el origen de los males también está en la familia, pero también en ocasiones el origen de los males también está en el trabajo. Marx señalaba en este sentido que muchas veces el trabajador se siente inconforme en su trabajo, no se siente a gusto en el trabajo. Y no se siente a gusto en el trabajo porque muchas veces el trabajador no trabaja porque le agrada el trabajo, trabaja porque tiene una necesidad. Y la necesidad primordial que tiene el trabajador es comer, comer. Esa es la necesidad primordial. Sin embargo, creo que hoy nosotros vamos teniendo otro tipo de necesidades, el alto hedonismo, por decirlo de esta manera, que nosotros tenemos en este contexto en el que nos desarrollamos, incluso nos desvía de nuestra propia atención, de nuestros objetivos primordiales. Eh, Considero en este sentido que el desear tantos bienes materiales, como lo dijese también Bertrand Russell, el desear tantos bienes materiales genera constantemente esa sociedad en malestar constante, genera el mal, genera estas deformaciones hasta cierto punto sociales, porque nos afanamos a cosas que no son prioritarias. Creo que actualmente en la política que se ha llevado desde hace muchos años en nuestro país, y creo que hasta cierto grado en este momento un poco o también, no se ha puesto al hombre como centro de todas las cosas. Lo que necesita toda política es poner al hombre como centro de todas las cosas, y no el dinero, no el dinero. Poner al hombre como centro de todas las cosas, como dijese Bertrand Russell, da la posibilidad de que el hombre se desarrolle en toda la extensión, que salga ese hombre creativo, ese hombre que aporta a la misma sociedad y que bueno, que gracias a ello, pues podemos tener un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, un desarrollo cultural, una creatividad donde, como señalaba hace un momento, se manifiesta el espíritu del hombre a todo lo que da. No somos ajenos a la política. Dice Jean-Paul Sartre en este libro clásico de él, El humanismo es un existencialismo, que hasta aquella persona que decide no participar en cuestiones políticas o no votar, pues también hace política. Y esta política que hace es una política, pues, de la indiferencia, porque yo decido que alguien decida por mí. Y lo que a veces hay en nuestra sociedad es ese tipo de situaciones, que yo decido que alguien decida por mí.
en un, somos, de repente somos una sociedad hasta cierto punto, hipócrita, ¿no? Porque mucho le reclamamos a nuestros gobernantes, pero muy poca participación tenemos. Mucho le reclamamos a nuestros líderes sindicales, pero muy poca participación tenemos en el aspecto, en el gremio laboral. Mucho podemos criticar de la alza de los productos y demás, pero no dejamos de consumir, compramos. Mucho criticamos a veces de la falta de espacios que no tenemos para recrearnos, etcétera, etcétera, pero en ocasiones cuando los tenemos no los cuidamos. Y eso también, la indiferencia también es, es hacer política, una política que va en detrimento de la misma condición humana, una política que lamentablemente no está poniendo al hombre como centro de todas las cosas, ¿no? Hay un texto muy interesante de Luis Villoro que habla sobre la importancia del valor. Y me parece que Luis Villoro por ahí le da al clavo donde nosotros dentro de esta visión que tenemos de las cosas y de esto que nos hemos ido formando, vamos teniendo la idea de qué es lo más importante para nosotros, qué es lo valioso, ¿no? Villoro plantea también en este texto que, por ejemplo, para mí puede ser valioso el desarrollo de la sociedad y yo me enfoco por participar dentro de la misma sociedad para que la sociedad pues pueda tener un mejor desarrollo. Pero posiblemente para mí eso no sea tan valioso. Y hay otra cosa más valiosa. Y lo más valiosa es tener pues mi propia comodidad. La escala de valores que hoy nosotros tenemos también tiene que ver mucho con esa idea de política que nosotros vamos teniendo actualmente. Estamos en una suerte, considero yo, actualmente de un relativismo terrible. Cada vez la situación es mucho más relativa, más relativa, ¿no? Y yo insisto, no podemos nosotros dejar de hacer política porque somos parte de la polis. A mí me encanta esta definición, aunque es una definición griega, me encanta esta definición que se tiene de esta etimología griega, ¿no? Polis, ciudad, por lo tanto, ciudadano, político. Y si el ciudadano es apático, entonces tenemos un político apático y tenemos a una persona que está tomando decisiones por mi apatía. En ocasiones yo considero que los ciudadanos somos como aquellos espectadores del fútbol, que estamos sentados en la sala viendo el partido de fútbol y le estamos diciendo al director técnico o al jugador que la tiene que pasar del otro lado, que mira, fíjate, allá está, ¿por qué no se la pasaste? Tienes que hacer este cambio. Estamos dirigiendo desde la sala, pero desde la sala nadie nos escucha. Y así estamos nosotros actualmente, nos quejamos, pero nadie nos escucha. Creo que una parte importante dentro de la política es comenzar a identificarnos nosotros con el otro. Nos hace falta entender, en este momento entender, dejar de ser egoístas. Señalaba Bertrand Russell, ¿no? También lo señala en este caso Erich Fromm. Estamos en un contexto donde hemos exaltado mucho nuestra figura y nosotros nos preocupamos por nosotros y nada más, ¿no? Y nada más. Pero tenemos que voltear a ver al otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro que, como señalaba hace un momento, me ayuda a llegar al trabajo. Ese otro que gracias a, si no estuviera esta persona que está vendiendo las verduras afuera, afuera del mercado o en el mercado, yo no como. Tengo que voltear a ver al otro porque al otro lo necesito y al otro lo necesito para reproducirme materialmente. Y en ese momento al voltearlo a ver como un igual a yo, en ese momento entiendo la importancia de la política, de cómo debo de aprender a relacionarme con los demás. La sociedad funciona como una especie de engranaje.
así con esta idea que Aristóteles señalaba también, ¿no? Esta idea de que si está mal la familia, pues por lo tanto la comunidad va a estar mal y por lo tanto la polis va a estar mal, etcétera, etcétera, ¿no? Funciona con en esta especie de engranaje, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que hace el otro. No podemos ser ajenos a los desastres naturales que ocurren, como lo que estamos viviendo ahorita en algunas regiones de nuestro país. No podemos ser ajenos a eso. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en Medio Oriente. El genocidio terrible que está cometiendo el Estado de Israel. Muchos dirán, ¿no? Yo veo de repente en las redes sociales, ¿no? Antes de que se preocupen por Israel, preocúpense por el país. Oye, pero una cosa no elimina a la otra. Uno en ese momento se preocupa, pues se preocupa porque está viendo cómo un Estado con toda libertad está matando, está asesinando personas y no podemos aceptar un crimen terrible, un crimen, el crimen posiblemente que más reflectores ha tenido en la historia de la humanidad. O sea, no puede ser posible que seamos insensibles ante una situación de esa naturaleza. Eso también es hacer política, porque yo muchas veces me pregunto, y Estados Unidos así ya lo está sentenciando, y muchas veces me pregunto, ¿qué pasaría si los misiles dejan de apuntar hacia Israel y comienzan, perdón, hacia la franja de Gaza y comienzan a apuntar hacia América, hacia Sudamérica? ¿Qué pasaría? O sea, nosotros tenemos que aprender a entender todo esto que está ocurriendo en nuestro contexto. No podemos ser ajenos. La indiferencia nos mata. Ya lo señalaba aquel poema que Bertolt Brecht en algún momento repetía. O bueno, no, ahorita no recuerdo el autor bien de este poema, pero este poema que señalaba, ¿no? Cuando vinieron por los judíos, yo no hice nada porque no era judío, ¿no? Cuando vinieron por los sindicalistas, yo no hice nada porque no era sindicalista, ¿no? Cuando vinieron por los socialistas, yo no hice nada porque no era socialista, ¿no? Ahora que vienen por mí no hay nadie. Y eso es lo que pasa en una sociedad indiferente, que dejamos que pasen y pasen y pasen las cosas. Y cuando menos nos damos cuenta, pues tenemos el agua hasta el cuello. Eh, Nuestro país ha sido producto de las malas decisiones, en su mayoría, que han tomado nuestros políticos. Y no de ahorita, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros también, de la misma manera, somos producto de las decisiones que nosotros hemos ido tomando a lo largo de nuestro propio devenir histórico. Por eso es importante, Eduardo Nicol lo señalaba así, es importante entender en qué momento mi historia se junta con la historia de los demás. Y en ese momento entender cómo estamos haciendo política, cómo estamos haciendo que esta sociedad funcione. Muchas veces yo lo he señalado, ¿no? La familia es el lugar donde aprendemos a ser comunidad. Y en ocasiones, para que se espanten algunos derechistas muy radicales, en la familia hasta somos comunistas, porque compartimos todo. Hay una necesidad de alguien y lo apoyamos. Hay esto y lo apoyamos. Pero si hay en una familia donde lo que hemos aprendido es a ser insensibles, entonces esas prácticas solidarias se eliminan. La familia es el mejor lugar donde podemos hacer lo que dicen los cristianos coinonía, comunidad, comunidad. Si no lo hacemos en la familia, difícilmente lo podemos hacer en la sociedad y estaremos condenando nuestro propio futuro. Pero es importante, ¿no? Termino con esto, Alex, señalando, hasta lavar los trastes es hacer política. Y yo, regresándonos a esta gran importancia de la familia, ¿no? Yo muchas veces, o después de un tiempo, comprendí, ¿no? Oye, es que no es que tú le estés ayudando
a tu mujer, no es que tú le estés ayudando a tu mamá, no es que tú le estés ayudando a tu hermana. No, 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 espérate. No le estás ayudando a nadie. Estás haciendo que la casa funcione mejor. Y esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Así como nosotros debemos aprender a tener una participación en la casa, porque vivimos ahí, así tenemos que tener la participación en la polis, en la sociedad, porque ahí vivimos nosotros, ¿sí? De lo contrario, entonces estamos condenando a la propia polis. Gracias, maestro. Amigas y amigos de este espacio, su espacio, ahora con esta propuesta de esta Escuela de Formación Política Humanista, pienso que ustedes escucharon al maestro César Rivera, insisto, en la presentación, y lo vuelvo a repetir, de entrada agradecerle porque sea parte de este proyecto. La otra, él siempre me ha mostrado que hay que ser personas de una sola pieza, que lo que decimos en discurso se hace en el hecho. Nos formó a todos sus estudiantes que pasamos por sus aulas a ser personas conscientes de nuestro acontecer social, nuestro acontecer cultural, nuestro acontecer político. Él no solamente bastaba con transmitir ese conocimiento que a veces a la práctica no tiene vida, sino al contrario, siempre nos motivó, nos impulsó a ser personas críticas y ser parte de una comunidad. Y desde luego que aquí en esta propuesta no podía faltar él. Él es una persona a quien yo respeto, aprecio y siempre agradezco porque sea parte de estos proyectos. Ahora él nos lo dijo. De hecho, cuando escuchamos esa palabra política, a veces hasta sentimos como si el aire se calentara, se tensara. Y muchos lo asociamos a la mentira, lo asociamos a un poder corrupto, lo asociamos a la manipulación. Sin embargo, el maestro hoy nos propone que la política lo debemos de pensar, sentir y actuar en otro rubro, en otra frecuencia, en otra coordenada, un sentido más alto y noble. Va más allá del arte de engañar. Más bien él nos lo está proponiendo, es el arte de convivir, de construir lo común, de pensar el otro, la otra como parte esencial de lo mismo. Cito a Aristóteles, y de hecho sí es de los maestros de la política donde nos habla, una de las más altas ciencias es la política, porque su fin es el bien común. Pero a veces en nuestros tiempos, esa ciencia ha dejado de ser ese sentido humano, se ha degradado a una estrategia de control, a un espectáculo que inclusive carece de alma. Y el maestro Julio César Rivera hoy es parte de esta propuesta de formación política de mensajes humanos, porque es una propuesta distinta, es una escuela de formación política humanista, un espacio donde todas y todos debemos de construir un sentido ético, filosófico, pero sobre todo humano. Un lugar donde la palabra vuelva a ser ese puente y no sea muro. Dejar de ser rehenes de los partidos. El maestro lo dijo, la política no solamente de los políticos. Debemos de ser personas activas. Dejar de ser rehenes de los partidos, del clientelismo, de las élites que se adueñan del lenguaje de las ciudadanas. Debemos dejar de ser rehenes de este lenguaje que engaña al pueblo para después olvidarlo, ¿no? Solamente se acuerdan en elecciones de nosotros, ¿no? El maestro Julio César Rivera nos propone la política para que debemos de seguir preguntándonos para quién, desde dónde, porque solamente una sociedad consciente puede exigir mejores políticas públicas. Participar, nos dice el maestro Julio, puede distinguirse entre programas asistenciales que perpetúan dependencia o proyectos realmente que muevan las estructuras y transformen realmente y liberar al ser humano. Maestro, algo que quiera agregar y también invitarles a que nos acompañe la próxima semana porque también va a estar usted. Adelante, Sí, maestro. gracias de antemano, pues gracias por y hacernos la invitación y considerarnos para este programa. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues termino con esta frase aristotélica, ¿no? El hombre es un animal político y no podemos nosotros renunciar a esta naturaleza política, ¿no? Pero también quisiera señalar, bueno, si bien nos estamos basando en Aristóteles, en esta ocasión
pues nuestra práctica no es aristotélica, es una práctica más, más materialista, ¿no? No tanto idealista, y ya lo estaremos comentando en la próxima sesión. Pues muchas gracias. Maestros, recuerden que nos vemos la próxima semana. Por favor, compartan, difundan esta propuesta, porque debemos de recuperar la dignidad de la política, no solamente como una palabra pública, sino de acción pública. Tenemos que volver a construir la democracia en ese sentido humano y convertir al poder en servicio de justicia y de experiencia cotidiana. Así que nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y no olviden que tenemos que seguirnos formando, sobre todo en un sentido político, humano, para poder recuperar nuestra ciudad, poder recuperar la política que es de todas y de todos. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió, maestro? Muy bien, gracias. Perfecto, maestro. Pues yo le agradezco y nos vemos la próxima semana. En un momento más subo este programa ya para que lo empecemos a difundir. ¿Sale? Vale, te agradezco mucho, Muchas gracias, Alex. maestro. Muchas gracias y bueno, buena noche. Gracias, Órale, maestro. mando un abrazo.